Para acabar esta lección de circuitos trifásicos, bueno, de vídeos de circuitos trifásicos, vamos a hacer un ejemplo, entre comillas, real, para que veáis con un ejemplo que podéis tener vosotros muy cerca, pues en realidad qué es un sistema trifásico y una aplicación para que vosotros pues de alguna manera sepáis evaluar y sepáis aplicar todos los conceptos que hemos visto aquí de transformaciones y de equivalentes, sepáis aplicarlos a la hora, por ejemplo, de hacer un pequeño ejercicio sobre un caso real. Bien, pues en este caso lo que tenemos es que a un generador real que está en triángulo, es decir, a la fuente que alimenta eléctricamente a las aulas de vuestra escuela o de vuestra universidad, pues esa fuente a través de una línea está alimentando a una serie de aulas o a una serie de dependencias. Bien, pues en este ejemplo lo que hemos supuesto es que en cada una de estas aulas, que esta por ejemplo podría ser la aula número 1, concretamente este es el aula que nosotros tenemos en Cartagena, pues en este aula nosotros tenemos un par de consumos que se alimentan de manera trifásica. Tenemos las lámparas del techo, que en nuestro caso son lámparas de inducción, pero que en otros casos pueden ser fluorescentes, y estas lámparas son la impedancia Z1. Estas lámparas son monofásicas y se alimentan en estrella cogiendo la alimentación entre uno de los terminales de fase y el terminal de neutro. Pero no solamente podemos tener cargas monofásicas, como por ejemplo las lámparas, que estén conectadas a un punto común de neutro formando una estrella, sino que también podemos tener cargas que son directamente trifásicas y que no tienen neutro. Por ejemplo, podrían ser los motores de los ventiladores que nos están proporcionando la calefacción o el aire acondicionado o simplemente la ventilación para refrescar el aire. Esos ventiladores los tenemos aquí, las salidas de esos ventiladores. Bien, pues esto sería la carga 2. Perdonad, esto no se ve muy bien, no he elegido el color apropiado. Esta sería la carga 2. ¿De acuerdo? Y las lámparas serían la carga 1. Bueno, pues imaginaos que a vosotros como futuros ingenieros os preguntan que cuántas aulas podríamos suministrar con nuestro generador a través de una línea que resulta que no puede soportar más de 20 amperios. Si le suministramos más de 20 amperios a esa línea, es decir, si seguimos conectando aulas a esa línea, tal y como tenemos aquí, pues podemos llegar a un punto en que hay una disipación de calor tan grande que ese cable pues se deteriore, fundamentalmente se deteriore el aislamiento, se queme y se puede producir algún incendio o alguna avería o incluso algún cortocircuito que puede ser un incidente pues bastante más grave. Bueno, pues ¿cómo asimilamos todo esto? Es decir, ¿cómo asimilamos nuestras cargas con nuestras fuentes y con este problema del aislamiento? Bueno, pues lo primero es que debemos tener un poco de tranquilidad y debemos analizar el problema tranquilamente. ¿Cómo? Pues vamos a trabajar como estamos acostumbrados. Primero, ¿es un sistema trifásico equilibrado? ¿Para qué nos interesa que el sistema fuese trifásico equilibrado? Pues por una sencilla razón, porque esto nos va a permitir sacar un monofásico equivalente y esto afortunadamente reduce la complicación de nuestro problema. Bien, pues si nos fijamos, las fuentes son fuentes que tienen el mismo valor eficaz y están a 120 grados, las impedancias de las fuentes son la misma y las cargas, pues como vemos, las de estrella tienen una impedancia Z1 y las de triángulo, que aquí tenemos una carga de triángulo más detallada, pues tienen también la misma impedancia por fase. Luego el sistema es monofásico y este monofásico equivalente existe.
Bueno, pues calcular ese monofásico equivalente es muy sencillo. Las impedancias de la estrella cogemos una directamente, es decir, cogemos esta impedancia de aquí, ¿de acuerdo? Las impedancias del triángulo las vamos a convertir a estrella. La conversión a estrella, esa dije, es muy sencilla. Se coge la impedancia y se divide por 3, ¿de acuerdo? Y esta será la impedancia de una de las fases. Y en cuanto al generador, pues yo creo que hemos visto ya varios ejemplos, hemos visto muchos, pero vamos a recordarlo. El generador, lo primero que vamos a hacer para pasarlo de generador en triángulo a generador en estrella, pues una cosa muy simple. Las impedancias que están en estrella, aplicamos la misma regla para pasar a triángulo, las dividimos, perdón, las impedancias que están en triángulo, aplicamos la regla de paso estrella-triángulo, es decir, dividimos por 3. Y en cuanto a las fuentes, pues recordad que aquí tenemos una fuente que la primera está a 0, la segunda menos 120, la tercera más 120, es decir, la fuente en triángulo vamos a 0 menos 120 más 120, luego esto para pasar una fuente en estrella será una fuente también directa, 0 menos 120, 120, y la tensión, si recordáis, el valor de la tensión de vacío entre el punto A y B es la tensión E0, y en una estrella esta tensión que hay entre A y B sería la tensión de la fuente E1 menos la tensión de la fuente 2, es decir, nuestro viejo conocido del raíz de 3, ¿de acuerdo? Y argumento positivo de más 30 grados. Recordad que es de más 30 grados en este caso porque la secuencia es directa. Si fuese inversa, tendríamos que restar los 30 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos que todo es muy sencillo. El E sub 1 será dividir por raíz de 3 la U sub AB y restarle 30 grados, y las impedancias pues sabemos cómo pasarlas. Bien, pues vamos allá. Bueno, pues mi generador, como os digo, va a ser 400, que es la tensión del triángulo, de los generados en triángulo partido por raíz de 3. Por otra parte, el argumento, voy a ponerlo aquí, sería 400 partido de raíz de 3 por elevado a menos j pi sextos. Y simplemente una consideración, como en este caso tenemos una sola fuente, nosotros podemos elegir la fase inicial, y lo más cómodo es que la tomemos 0. ¿De acuerdo? Perdón, 0 grados. Bueno, pues esto nos lo vamos a quitar, vamos a ponerle 0 y nos vamos a quedar con esto. Bien, valores de impedancias. Pues los valores de impedancias, la R1 son 0,25 ohmios, y en cuanto a la LG y a la L1, si nos fijamos, la LG vale 2,4 milihenrios y la L1 vale 0,8. Fijaos que está preparado. La LG la tendremos que dividir por 3 al estar en triángulo y pasar estrella, con lo cual nos va a ser un valor igual a la L1. Es decir, la L1 son 0,8 milihenrios y la LG partido por 3 serán 2,4 milihenrios partido por 3, es decir, 0,8 milihenrios. Como la pulsación es 100 pi, porque las frecuencias son 50, ¿vale? La alimentación que nosotros tenemos en nuestras aulas es de 50 hercios en Europa y lógicamente en España. Pues tenemos que las impedancias de la resistencia son 0,25 ohmios y la impedancia de la bobina L1, que como es igual a la impedancia del generador
en estrella, pues eso va a ser igual a 0,8 por 10 a la menos 3 por 100 pi por j. Perdón, ya tengo el j aquí, no me hace falta que lo repita. Pues esa impedancia va a ser igual a ver dónde lo tengo. Perdonad que se me había ido el santo al cielo. Esta impedancia es igual a 0,25 j ohmios. ¿De acuerdo? Pues las ponemos. Esta es 0,25 j, 0,25, 0,25 j. Y llegamos a las cargas. Fijaos que esta es la carga en estrellas, las lámparas. Esta es la impedancia por fase de la carga del motor para nuestra aula 1. Y aquí tendremos conectadas un montón de aulas hasta la aula n. Bien, pues ¿cuál será el equivalente de todo esto en cuanto a impedancias? Pues el equivalente de todo eso en cuanto a impedancias será bastante sencillo. El equivalente de todo eso en cuanto a impedancias, voy a dibujar aquí el circuito otra vez. Recordar que esto tiene fase 0, porque se le hemos asignado para simplificar al tener una sola fuente. Bueno, pues todas esas impedancias, esta es la de la línea. Fijaos que cuando nosotros tenemos impedancias iguales en paralelo, el equivalente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir la impedancia por el número de elementos en paralelo, que en este caso serán n aulas. ¿De acuerdo? Y estas dos impedancias, ¿cuál es el equivalente en paralelo? Pues muy sencillo. El equivalente en paralelo será Z1 por Z1 por 2 tercios, y todo ello dividido por 1 partido por n al cuadrado, dividido por Z1 partido por n más 2 tercios de Z1 partido por n. Este n se va con uno de los n's, un Z1 también se va con un Z1 de aquí, y fijaos que lo que tenemos es que esta impedancia son 2/5 de Z1 partido por n, siendo n, como hemos dicho, el número de aulas en paralelo, lógicamente. Y esto es 0,4 Z1 partido por n. Bueno, más cosas. Pues ya realmente nos queda poco. Vamos a calcular esta intensidad, que es la que sabemos que es la intensidad de línea que está limitada, y esta intensidad de línea, que será una intensidad de esta malla, la podremos calcular de la siguiente forma. La intensidad de línea será igual a la tensión dividido por la suma de impedancias. ¿Qué es la suma de impedancias? Perdón, aquí me faltaba una J. Pues sería 0,25 más 0,5J más la impedancia equivalente. ¿Qué es la impedancia equivalente? Pues 0,4 partido por n por Z1. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Fijaos que la impedancia Z1 nos da su valor. La impedancia Z1 es 100 más 100J. Tiene la misma parte real que parte imaginaria. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que asegurar es que el módulo de esta intensidad de línea, es decir, su valor eficaz, sea menor de 20 amperios. ¿Cómo sacamos el módulo del número complejo que tenemos abajo? Pues tendremos que sumar parte real y tendremos que sumar parte imaginaria. Es decir, para sacar el módulo de I de línea, tendremos el módulo de la tensión, que es 400 partido por raíz de 3,
Y el módulo de abajo será 0,25, como la impedancia Z1 eran 100 más 100J, pues tendremos 0,25 más 100 partido por n, ¿de acuerdo? Parte real al cuadrado, más parte imaginaria 0,5 más 100 partido por n, también al cuadrado, ¿de acuerdo? Y como es el módulo, parte real más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Bueno, pues esto tiene que ser menor o igual que 20. Bien, pues esto lo que vamos a hacer es pasar la raíz al otro miembro y elevar al cuadrado. Tendríamos que 400 raíz de 3 partido por 20 al cuadrado tendría que ser menor o igual que 0,25 más 100 partido por n al cuadrado más, perdón, me falta un 0,4 que me acabo de dar cuenta de aquí, 0,4 y un 0,4, o sea que sería 0,4 por esto, más 0,5 más 0,4 por 100 partido por n al cuadrado. Bueno, pues si hacemos operaciones, esto de aquí es igual a 133,4 y esto tiene que ser menor o igual que esto de aquí, 0,25 más 40 partido por n al cuadrado más 0,5 más 40 partido por n al cuadrado. Bien, vamos a desarrollar. Pues si desarrollamos el paréntesis tendríamos 0,25 al cuadrado más 40 partido por n al cuadrado más 2 veces 0,25 por 40 partido por n. Este sería el primer término, que es la parte real al cuadrado, más el segundo sería 0,5 al cuadrado, primer miembro al cuadrado, más segundo 40 partido por n al cuadrado, más 2 veces 0,5 por 40 partido por n, y esto tendría que ser mayor o igual que 133,4. Bueno, pues si hacemos operaciones, el primero es 0,0625, 40 al cuadrado son 1600, partido por n al cuadrado, eso de aquí sería 0,5 por 40, 20 partido por n, y el otro término 0,5 al cuadrado 0,25, 40 al cuadrado pues 1600 partido por n al cuadrado, y esto sería 1 por 40, pues 40 partido por n mayor o igual que 133,4. Bueno, si agrupamos términos tendríamos estos dos 0, a ver, ¿cuánto es esto? 0,25, 1, 3, 0,3125 más 1600 más 1600, 3200 partido por n al cuadrado más 60 partido por n tiene que ser mayor o igual que 133,4. Con lo cual tenemos aquí una ecuación que tendríamos que 0 tendría que ser mayor o igual que 133,09 por n al cuadrado menos 60n menos 3200. Bueno, pues si sacamos esto, lo que tendríamos es que n, una de las soluciones es 5,13 y otra de las soluciones es un número negativo que evidentemente no tiene sentido. Bien, pues n tendría que ser menor o igual que 5,13. Como nosotros no vamos a poder conectar 5,13 aulas, pues lógicamente lo que tiene sentido físico es que el número de aulas fuese 5. Bueno,
Bueno, pues si calculáis con este número de aulas el valor de la intensidad, veréis que el valor de la intensidad serían 19,5 amperios, que es menor que 20, que es el límite del cable. Una cosa también es importante, y es tener en cuenta que hay que asignar un sentido físico a los resultados, es decir, 5,13 no tiene ningún sentido. Por tanto, podríamos nosotros conectar ahora se me ha ido, podríamos nosotros conectar pues en total 5 aulas como esta.